Seguimos a la sintonía de Radio Clara, continuamos en Lliure Direct, en este espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y anunciábamos hoy que queríamos charlar con Ángela Pedraza y con Javier Moya, compañeras de Entre Iguales, de CETSALA, sobre los resultados en las elecciones de Colombia. Hace unas semanas estuvieron por aquí y estuvimos charlando sobre esa primera vuelta y dijimos que en cuanto hubiera resultados, fueran los que fueran, iban a venir por aquí para charlar y analizarlos. Así que, buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Vamos allá, vamos con los resultados y con el análisis. Victoria de Petro y de Francia, no sé si voy a decir bien, Francia Márquez es, ¿no? Le digo, lo voy a decir bien. Muy bien. Contadnos qué os parece, qué contamos de estos resultados, o los esperabais, la verdad, Ángela. Bueno, Javier. Creo que lo decíamos la última vez que estuvimos, que era un resultado, o sea, que la cosa estaba complicada, que era difícil, que era necesario hacer una movilización del voto muy importante, y que fue la tarea en la que se pusieron, bueno, las personas que han hecho la campaña, o sea, porque al final se logra un resultado histórico, o sea, más allá de que sea la primera vez que gobierna la izquierda en Colombia, en 214 años, que se dice pronto. Se dice pronto. Es también la votación que obtiene Gustavo Petro y Francia Márquez, es la votación más alta en las elecciones de presidente. O sea, el último, que fue Iván Duque, sacó 10.398.000 votos, y Gustavo Petro y Francia el pacto histórico logró movilizar 11.279.000 votos. O sea que hemos tenido presidentes, cuando Gaviria, en los 90, que salió casi con 2.700.000. Pues. O sea que es una votación, o sea, además del hecho de que sea el gobierno, que vaya a existir por primera vez un gobierno de izquierda, es el gobierno que sale con mayor votación. Con más respaldo, ¿no? Sí, pues porque también ha sido la participación más alta de los colombianos y las colombianas en las votaciones, un 58%, porque en Colombia ha sido, como, además de ser la democracia más estable de América Latina, como siempre se ha dicho, el nivel de abstención siempre superaba el 50%. Entonces ha existido una movilización, o sea, como lo decíamos la vez pasada, y esto lo reafirma, la movilización de las personas para campaña y para ir a votar ha sido muy importante. Sí, yo destacaría, efectivamente, para que se haya producido este hecho, destacaría alguna cosilla. Una es que efectivamente los colombianos, ya contábamos también la última vez que habían demostrado su necesidad, su voluntad de un cambio histórico, un cambio que rompiera con casi 20 años de gobiernos de extrema derecha y 200 y pico de la derecha, como decía Ángela. Pero esa voluntad de cambio además se ha definido por dos vías. Una, la movilización. De la primera vuelta a la segunda han habido 1.200.000 colombianos más que han votado. Eso se debe fundamentalmente a todo el ejercicio que se ha hecho desde la candidatura, pero también desde las organizaciones sociales, en general toda la gente de izquierdas, que ha visto que esta era sí una posibilidad de cambio, porque había que romper con una historia de no ver que las elecciones podían llevar a ningún lado. Esto se ha roto en este caso, entre otras cosas porque se ha visto también que el candidato de la derecha, que en principio entraba como un candidato de cambio, era un candidato que por un lado no estaba capacitado, y por otro lado su supuesto cambio no iba a llevar a ningún lado. Entonces, por un lado, yo creo que hay que reconocer
toda esa movilización de no votantes, o sea, de gente que en un momento determinado se ha sumado a la participación. Por otro lado, hay que también ver, hablábamos en las pasadas, que si sumaba uno aritméticamente los votos de la derecha, los votos a las candidaturas de la derecha, nos daban 12,3 millones, que era inviable o prácticamente inviable que una candidatura de izquierdas llegara hasta ahí. Con esas mimbres, la derecha pensaba que lo tenía relativamente fácil. Y a muchos nos hacía dudar, ¿no? Efectivamente. No sé si lo charlamos en antena o después, pero era la reflexión que se hacía, sí. que igual la victoria de Petro en primera vuelta podía haber sido como un espejismo. Hemos visto que no, pero... Es que hay que ver que a la candidatura de Petro en la primera vuelta obtiene 8,5 millones de votos, en la segunda 11,3 millones de votos. Es decir, que no solamente los votos que se han ganado de la abstención, sino votos que en principio se fueron a alguna de las candidaturas de lo que nosotros llamaríamos derecha, en este caso en la segunda vuelta se han ido a la candidatura de Petro. Y esto es muy interesante. Sí, iba a preguntaros precisamente que cómo lo explicamos, cómo podemos explicar eso, porque en principio yo lo vería como totalmente polarizado, ¿no? O no sé si la sociedad en Colombia, en este caso. Colombia viene, yo creo que hace casi 12 años, va aumentando la polarización. Y se vio más que reflejada cuando el momento de los acuerdos de paz, cuando se hace el referéndum por la paz, que sorprendentemente ganó el no. Que lo tumban, ¿no? Entonces ahí ya viene, porque generalmente la política colombiana se ha hecho bajo ¿no? como la clave del enemigo interno, de la seguridad democrática, del terrorismo, y entonces siempre como que han intentado plantearse derecha e izquierda. Las opciones de centro no han prosperado en Colombia, y eso lo demuestra que pues uno de los candidatos de la primera vuelta, que era Sergio Fajardo, que siempre había estado planteándose como una opción de centro, pues ya las elecciones anteriores se hundió, pues y ahora mucho peor. Entonces Colombia sí viene en un nivel de polarización, pero lo que logra el pacto histórico, que también decíamos es una apuesta de izquierda, pero también logra recoger a muchos sectores de centro o sectores conservadores que ven que la opción no es esa opción populista que representaba Rodolfo Hernández. Claro, porque la opción de Rodolfo Hernández se podía asimilar a opciones como Bolsonaro o Trump, era de ese estilo, ¿no? Exactamente, o sea, un empresario que te propone una serie de cuestiones populistas inviables económicamente, y bajo el discurso de luchar contra la corrupción, pues como que lograba recoger a ciertos sectores, o sea, porque al final también una clave de esta campaña, de estas elecciones, es que los dos hablaban de cambio. Pero entonces uno hablaba pues de un cambio de lucha contra la corrupción en general, pero también decíamos o sea, alguien que habla de corrupción pero que tiene varios procesos abiertos y que tiene un juicio el 21 de julio. Entonces es un poco como... Sí, pero esa lectura la hacíamos nosotros, pero había mucha gente que sí que apostó, yo creo, en un momento determinado por votarlo a él en la primera vuelta, porque sí que creyó que esto era un elemento de cambio. En la segunda, cuando se ha visto, yo creo que habría que ver exactamente, ¿no?, de dónde aparecen esos votos. Yo creo que gente que votó en principio por Rodolfo Hernández, no es de extrañar que ahora haya votado cuando ha visto esa inutilidad como incapacidad como presidenciable
del que hablábamos antes. Del abuelito del TikTok, ¿no? Efectivamente, una persona que al final tú dices, bueno, voy a votarlo realmente como mi presidente. Quiero decirte, una persona que es incapaz de argumentar nada, tan incapaz de argumentar nada que se niega a aparecer en ningún debate, no apareció en ningún debate. Hubo incluso un tribunal que ante una tutela de unos cuantos ciudadanos obligó a los candidatos a que fueran a un debate y no se presentó, es decir, y fue en contra de la resolución del tribunal. Es decir, una persona así, evidentemente eso ha pesado, y ha pesado yo creo que en votantes incluso de él mismo en la primera vuelta, pero incluso también en votantes de derecha más normalizada, una derecha más de centro, digamos, más tradicional, que se ve a un tío que no convence en absoluto. Entonces, yo creo que todo esto, y hay que tener también una cosa en cuenta, que es lo venimos diciendo, y yo creo que es muy importante tener el elemento fundamental desde mi punto de vista, para entender lo que está pasando, lo que ha venido pasando en Colombia, son las ganas de cambio, de un cambio que rompiera con un pasado del que la gente estaba harta, tanto por el tema de la crisis económica, la crisis social, la represión, la violencia. Todo esto había generado unas ganas muy fuertes de la gente de cambiar, y ese cambio se ha visto que era más posible con Petro que con Rodolfo Hernández. Sí, y yo creo que también ahí apuntaría o sea, que se logra convocar a amplios sectores, y la incursión de Francia Márquez. O sea, porque tener por primera, o sea, todo es histórico, ¿no? Por primera vez en la historia de Colombia, a una vicepresidenta afrodescendiente que es lideresa, o sea, Francia Márquez, desde los 15 años está defendiendo el territorio, defensora de derechos humanos, ha tenido múltiples amenazas, ha sido reconocida mundialmente. Entonces, que también ella, desde ese lenguaje de los de abajo, de las y los nadies, ha logrado convocar a una serie de sectores de población, de jóvenes, que es como muy apático con la política. Entonces, y también ya después mirando como el mapa electoral, o sea, de dónde provenían, porque Javier decía, toca mirar de dónde provienen los votos, pues ya están haciendo como algunas infografías y algunos estudios, y lo que demuestra es que los votos para el pacto histórico provienen de la periferia, ¿no? De la periferia y de regiones también como que han sufrido la violencia, que lo veníamos conversando con Javier, de Nariño, el Cauca, Putumayo, Chocó, que son las regiones donde los índices de violencia, que cuando estuvieron los compañeros en la misión de observación para la primera vuelta, se constataba los niveles de violencia que se están viviendo en estas regiones. Pero a pesar de todo, o sea, la gente se ha armado de valentía, se ha organizado y ha salido a votar. Llegaban imágenes de comunidades indígenas que tuvieron que recorrer el río durante 4 horas en balsa para ir a votar, y después otros 4 horas de regreso, que creyeron en esto, que siguen creyendo en la apuesta del pacto histórico. Y también veía por ahí que de las ciudades, Bogotá le puso un caudal de votos. O sea, Bogotá no había alcanzado el techo en la primera vuelta y ahora consiguió sumar 700.000 votos. Petro fue alcalde de Bogotá, ¿no? Petro fue alcalde de Bogotá, y como que una parte de la que decían es que o sea, mostraban como dos modelos, porque Rodolfo Hernández también fue alcalde de Bucaramanga. Entonces mostraban como que Rodolfo había sido buen alcalde y siempre echaban en cara la mala gestión de Petro, pero al final que la respuesta también ha sido la mayor votación por parte de Bogotá a unas presidenciales, pues demuestra que no es ni mal gestor, y que el mantra que estuvieron repitiendo, porque él es guerrillero del M-19,
lo estuvieron repitiendo hasta la saciedad, sí, desconociendo como su papel de economista y de buen gestor de lo público que fue su alcaldía en Bogotá. Yo también resaltaría el voto de las ciudades. O sea, estamos hablando de que en territorios castigados por la violencia, especialmente por la violencia paramilitar, la gente ha tenido la valentía de salir y votar. Hay que destacar que de las 5 mayores ciudades del país, en cuatro de ellas ha ganado Petro, o sea, la candidatura de Petro y Francia Márquez. Y eso también es muy importante. Hay que tener en cuenta que las movilizaciones del paro nacional se producen fundamentalmente en las ciudades, y la represión se produjo y se sigue produciendo precisamente en las ciudades. Y yo creo que esto también tiene es un elemento que explica el potencial, ¿no?, de votos que llega a alcanzar. Yo creo que la gente también está muy harta del modelo represivo, el modelo de violencia, y que quiere un cambio. Claro, el análisis no se puede desvincular de ese paro nacional del que estabais hablando, ¿no? El análisis de lo sucedido en estas elecciones. Claro, o sea, no... O sea, el estallido social en Colombia marca como un punto de ruptura, y es o sea, haciendo memoria, plena pandemia, lo que estaba sucediendo a nivel mundial, y la gente cansada de ver que no hay renta básica, que el sistema de bienestar no es lo suficiente, pues decide lanzarse a las calles. Y ese inconformismo ha sido lo que ha potenciado esto. Claro, el estallido social se venía trabajando desde desde noviembre del 2019, pero también esto hace parte, yo creo, que del acumulado de 10 años, o sea, porque Petro, esa era su tercera candidatura, ha ido aumentando el nivel de votación, pero también se ha ido construyendo, creo que al interior de las organizaciones y los movimientos sociales, una reflexión muy seria e importante sobre la participación en lo institucional. Porque es algo que se ha debatido ahí, y yo creo que el haberlo debatido y el haberle apostado es un trabajo de 10 años. O sea, que esto no fue un estallido 15M Podemos, sino que yo creo que se ha venido cocinando, se ha venido trabajando, y logran, o sea, el perfil, como decir, tener a Francia Márquez allí, logra recoger... No se ha valorado mucho, no se han visto muchos análisis por aquí del papel de Francia Márquez, ¿no? No, pero pues también puede ser que a veces analizar estas situaciones desde una perspectiva feminista y desde otro tipo de miradas te pueden dar, o sea, aportar esta lectura. Claro. Porque el papel o sea, Francia ha logrado convocar a un montón de gente que Petro no llega. Pero que eso es lo interesante, o sea, sí, el que haya podido generarse esa juntanza es la potencia que tiene el pacto histórico. Hoy escuchábamos un análisis en el que precisamente hablaba de ello, ¿no? De cuando se elige a Francia Márquez como, digamos, como vicepresidenta, sería el cargo, ¿no? Como vicepresidenta dentro de esta candidatura, hay un subidón en los apoyos a Petro, se nota en lo que se palpa en la calle. Nos decían ellos. Sí, porque, a ver, cuando fueron las elecciones legislativas en marzo, se hizo la consulta, porque habían varios candidatos por el pacto histórico. Ahí sale, Francia también se postuló como presidenta. Sí. Entonces, Petro sale con una alta votación, Francia Márquez sale casi con 800.000 votos, y entonces ahí ya no hay contestación. O sea, una mujer que se ha ganado los apoyos, pues era imposible decirle como mi fórmula presidencial va a ser otra. Y la votación de ella en esa consulta también fue de las más altas en comparación a las consultas de los otros partidos. No, o sea, de los candidatos de los otros partidos para la presidencia. Entonces, que ella ya venía demostrando la capacidad de convocatoria. Yo creo que más allá incluso lo que hace Francia Márquez es darle a la candidatura un marchamo de credibilidad. Empaque, ¿no? Sí, y que también
O sea, Colombia, que es uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos, donde los números de personas, líderes y lideresas sociales, ha aumentado los niveles de violencia y asesinato, que se haya apostado por ella, se dice como, bueno, al final se cree en los acuerdos de paz y se cree que, o sea, es casi como un homenaje a las personas que han estado y que están ahí defendiendo los derechos humanos teniendo una candidata como ella, o sea, que se cree. Sí, o sea, puede haber gente que a lo mejor tenga más dudas desde la izquierda, tenga más dudas sobre el candidato presidente, o sea, el actualmente elegido. Pero cuando digo de un marchamo de credibilidad es porque es una mujer que viene, como decíamos, de los movimientos sociales, viene de la lucha. Entonces, ella da a la candidatura una cierta garantía de que hay líneas rojas que, aunque Gustavo Petro quisiera cruzar o que se viera pues eso, interesado en cruzar por la parte de la vicepresidencia, le va a poner claramente los límites, ¿no? Y eso es muy interesante, yo creo. Antes de que se nos acabe el tiempo, porque estoy viendo el reloj, ¿qué se espera ahora? Estamos hablando de cambio. ¿Cuál es ese cambio que se espera después de esta victoria? Bueno, yo creo que el discurso que hace tanto Petro como Francia en la posesión marcaron como los derroteros, ¿no? Por un lado, se está hablando de convocar a un gran acuerdo nacional. O sea, porque al final sabemos que una cosa es llegar a la presidencia y otra cosa es gobernar. Y ahí se está hablando de la necesidad de un gran acuerdo nacional, porque Colombia necesita apostarle a la reconciliación, porque venimos de un nivel de polarización muy alto, para poder definir como las políticas estructurales que se puedan implementar. Está el cumplimiento de los acuerdos de paz, una mesa de negociación, que ya han hecho como las propuestas de volver a recuperar la mesa de negociación con otra de las insurgencias. Se ha hablado de la necesidad de todo lo que significa poder avanzar en la justicia social. Habla de también Petro lanzó como ser Colombia ofrecerse para poder avanzar en la lucha contra el cambio climático. En Colombia tiene un pedazo interesante de selva amazónica, entonces también ha dicho como, bueno, o sea, hay una cuestión ahí que tiene que ver con derechos, con el estado de bienestar y lo que tiene que ver con todo, con la lucha climática y la transición energética. Entonces, pues ahora es convocar al acuerdo y empezar a implementar la serie de medidas. Y también como una reflexión que de algunos de los compañeros y de los movimientos, pues ahora están diciendo, bueno, ahora ya hemos pasado esto, pero próximamente vendrán las elecciones para alcaldes, claro, para comunidades autónomas, para gobernadores y gobernadoras en Colombia. Entonces ahora hay que entrar en la siguiente escala, porque o sea, ya está como la escala más de lo nacional y ahora hay que estructurar lo local. Yo creo que en este momento sobre todo es un momento de celebración, ¿no? Es un momento de, o sea, aún no se ha llegado a la presidencia ocurrirá a comienzos de agosto, el 8 de agosto creo. Sí. 7 de agosto. Ángela lo tiene apuntado ahí. Es que fue la batalla de Boyacá. El 7 de agosto. Hasta ese momento, pues estamos en momentos también de una cierta zozobra, una cierta porque no sabemos qué puede pasar. En Colombia cualquier cosa es posible. Lo va a tener muy, muy complicado, lo sabíamos. Todo el mundo lo decía, que bueno, cuando se van a hacer políticas que van en contra de los intereses de la gran burguesía y tal, pues eso va a haber una oposición para que eso se haga.
eso se va a tener que trabajar también desde la presión popular, la necesidad de que estos cambios se produzcan, los cambios que por los que la gente ha votado, una candidatura progresista y bueno, y la comunidad internacional nos toca también estar ahí haciendo presión para que se pueda hacer una transición relativamente tranquila, si se puede hablar en esos términos, y que se deje gobernar. Todo esto va a llegar, pero por el momento yo creo que el momento actual es el momento de la celebración y el ver que efectivamente la gente tiene bastante esperanza. El tema de la paz es algo fundamental, que precisamente en la candidatura de Petro ha puesto mucho énfasis, y que puede hacer el gran cambio posible en Colombia. Si se acaban con los niveles de violencia, y violencia específicamente dirigido contra las lideresas sociales y las comunidades, esto es algo fundamental. Sí, porque los niveles de violencia cada vez que hablamos son exagerados, ¿no? Lo que se lleva viviendo en Colombia. Como decimos, se nos acaba el tiempo y como siempre decimos, no queremos que a pesar de las preguntas que hemos hecho se queden aquí cosas por decir que consideréis importante en este momento. Seguiremos hablando porque vamos a tener ocasión de hablar y de vigilar si se va produciendo ese cambio y, como dices, si se va respetando también la decisión en este caso de las colombianas y colombianos en la elección de este presidente y vicepresidenta y esa apuesta por el cambio. Así que tenéis el micro abierto. Javier, Ángela, como queráis. Yo, a lo mejor dos cosillas. Una, que esto hay que también poner la lupa un poco más amplia y ver que esto estas elecciones se dan dentro de todo un proceso a nivel de América Latina, de un giro hacia la izquierda, y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Creemos que, yo creo que tenemos mucho que aprender desde acá de lo que está ocurriendo allá. Y después hacer un llamamiento de nuevo a mantener la vigilancia y el sobre la situación. La gente espera que esa reacción que pueda significar al menos momentáneamente más violencia, hay que estar atentos e intentar que eso no se produzca. Ángela. Bueno, yo creo que aquí como el mensaje también importante es pues que efectivamente es un momento histórico para Colombia, que por múltiples circunstancias que las hemos mencionado, y que es un triunfo eso de las organizaciones del pueblo colombiano, pero pues que también hay todo el trabajo que se ha hecho desde la solidaridad internacionalista, de no haber dejado silenciar todo lo que venía sucediendo en Colombia a lo largo de todos estos años, pues que es como muy importante. Entonces que esta celebración pues es para nosotras y para todas, esta juntanza para celebrar, porque de una vez, es que cuando se gana hay que celebrarlo. Y ya lo último, pues que también creo que de esos mensajes claves que nos llegan, de lo que ha posibilitado este cambio, de la necesidad de la generosidad, de la escucha, de trabajar en juntanzas, y que a veces hay cosas, a veces hay más cosas que nos unen que lo que nos desunen, y puede hacer que esta reflexión sirva en determinados lugares, y a quien quiera tomarla, pues que la tome. Muy bien, pues ahí queda, y con esto vamos a acabar. Ángela, Javier, muchas gracias por venir otra vez más aquí a Lliure Directe Radio Clara, pero como decíamos antes, sabéis que están las puertas y los micros abiertos y que volveremos a charlar seguro en otra ocasión. Un abrazo. Gracias. Salud. Gracias.
Lliure directe Radio Clara, i amb esta entrevista nosaltres anem a finalitzar l'espai que dediquem cada dia de dilluns a divendres a les entrevistes i a la vostra participació dins de Lliure Directe. Parlàvem amb Àngela Pedraza, companya d'Entre Iguales, i amb Javier Moya, company de CET Sala. Continuem a Lliure Directe, continuem a Radio Clara.